Hola, saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insaurki y desde ya los invito a participar con sus preguntas y comentarios en este programa que va en vivo y simultáneo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, esta semana vamos a abordar un tema muy crítico en este momento en toda la región. Y es cómo los migrantes están siendo perseguidos prácticamente, como muchos gobiernos de la región, como Perú, por ejemplo, Brasil, Chile, han militarizado sus fronteras y exponen a los migrantes a salir por trochas, a arriesgar sus vidas. Y bueno, esto es totalmente contradictorio pues con lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales de los Migrantes de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los organismos internacionales al respecto frente a estas actitudes de algunos gobiernos de militarizar sus fronteras? Por otro lado, también hemos visto cómo ha aumentado en la pandemia la xenofobia. En Perú, por ejemplo, la xenofobia contra los venezolanos ha crecido en tal magnitud que ya linda pues con la violencia extrema, ¿no? Entonces, bueno, son dos temas muy importantes que vamos a abordar el día de hoy con el político y sociólogo Beto Adrianzen. Él además es candidato por Juntos por el Perú al Parlamento Andino, va con el número 1. Muchas gracias, Beto, por acompañarnos. A ti, Verónica, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, no, por favor. A ti, gracias. Para empezar, yo quiero preguntarte ¿a qué crees que se deba el aumento de la xenofobia, no solamente en Perú, sino en toda la región? ¿Cuáles son las características y las causas principales? Digamos, son dos causas que quisiera diferenciarlas claramente, ¿no? Una para el caso peruano y sobre todo también, bueno, sobre todo para el caso peruano, ¿no? Somos hay que tener en cuenta que somos un país que no está acostumbrado a ser un país de inmigrantes. O sea, no hemos tenido grandes flujos migratorios en nuestra historia republicana. Los únicos flujos más o menos significativos han sido los chinos y los japoneses en el siglo antepasado. Después uno tiene puñaditos de cosas de italianos, ¿no es cierto?, de españoles, etcétera, ¿no? Y por lo tanto somos un país que desde ese punto de vista vive a espaldas de la inmigración. La que hemos conocido es la migración de la sierra a la costa, pero después, desde el punto de vista internacional, no hemos tenido esa experiencia cultural, política, social, como la ha tenido Argentina, con los italianos o los uruguayos también, que hubo un momento que había más inmigrantes en Uruguay que uruguayos, o en Chile, con el sur con los alemanes, o los venezolanos con los españoles. ¿No es cierto? O con los peruanos, ¿no? Porque hay más de 3 millones de peruanos en Venezuela que emigraron a ese país en los años 80, en la época de Alan García, ¿no? Yo tengo parientes venezolanos, primos hermanos venezolanos. Un hermano de mi padre emigró a Venezuela en los años 50. Él era medio aprista, sospecho, ¿no? Y tengo primos hermanos que son venezolanos. No se les ocurre pensar que son peruanos, o sea que, y los conozco hace ya desde que he nacido. Soy amigo de uno de ellos, con el cual me comunico más o menos por el Facebook, ¿no? O sea que conozco inclusive el tema venezolano y cómo fue una migración que arranca en los 50 y crece en los 60 y 70, y en realidad es una migración, eran bollantes cuando venían acá desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, ¿tú crees que los políticos hayan influenciado un poco en ese sentir xenofóbico de claro una gran parte de ciudadanos? No sé, a eso voy. Entonces, el otro problema es que, como no hemos tenido esa experiencia, ahora tenemos una experiencia inédita, ¿no? El año 16, hace 5 años, habían 4.200 venezolanos registrados en migración ilegalmente. Ahora hay 1 millón menos, no sé. No se sabe si se acierta cuántos son, y por lo tanto has tenido en 5 años un crecimiento geométrico, más que geométrico, de inmigración venezolana. Ya, eso, en mi opinión, es un hecho que llama la atención, te genera reacciones, porque no estamos acostumbrados. O sea, que me parece
es natural. Lo que sí creo es que el tema de la inmigración venezolana es un tema altamente politizado y por eso no hay solución, desde mi punto de vista, ¿no? Porque mi tesis es que hay que asociar la solución a la crisis venezolana que existe, ¿no? Digamos, la gente mira porque todavía hay una crisis económica en Venezuela, las razones las podemos discutir, y al mismo tiempo, y por lo tanto hay que comenzar también a discutir cómo ayudar a Venezuela a salir de su crisis. Y lo que hasta ahora ha habido respecto a cómo ayudar a Venezuela a salir de su crisis, en mi concepto, ha empeorado la crisis, más allá de los errores del propio gobierno. Entonces, bueno, pero es que en verdad el Grupo de Lima, muy por el contrario, ayudar a más bien apoyado el bloqueo, ¿no? Entonces ha acentuado la crisis económica gracias a las políticas de Estados Unidos apoyadas por el Grupo de Lima, ¿no? Eso voy. Si tú comparas, por ejemplo, el Grupo Contadora, que se creó en los años 80 a raíz de la guerra civil en El Salvador, ¿no es cierto? Este es un grupo de mediación, o de intermediación, de búsqueda efectiva de manera, digamos, neutral frente al conflicto armado salvadoreño. El Grupo de Lima es una fuerza diplomática del Departamento de Estado norteamericano. Son operadores diplomáticos de los norteamericanos, ¿no es cierto? Por eso, junto por el Perú, se va a salir del Grupo de Lima si ganamos las elecciones, para comenzar. O sea, está claro, porque ese mecanismo, más allá del debate de si Maduro es un dictador o no, esa forma de tratar un problema, que además que es inédita, porque ni siquiera con la Revolución Cubana se han atrevido los norteamericanos a crear un gobierno paralelo. Tú te das cuenta ya el grado de intervención exageradamente extranjera en Venezuela. Y por lo tanto, esa es una primera cosa que hay que hacer, hay que despolitizar el problema venezolano, porque tiene que ver con los migrantes. Entonces, y no solamente los migrantes venezolanos, ¿no? Están los haitianos, claro, los de República Dominicana, los cubanos, en fin, ahora en Centroamérica, luego del huracán, también están migrando muchísimos, pero en fin, ¿cuál es la política que dicta las Naciones Unidas y que los gobiernos de nuestra región no están cumpliendo? Acá, para comenzar, no hay política migratoria, desde el punto de vista del Estado, ¿no? Y te lo demuestra que habiendo 3 millones o más de peruanos fuera, no hay una política respecto inclusive a ellos que aportan al año 3.000 millones de dólares. El Estado no tiene política migratoria, tanto para los peruanos de afuera como para los que quieren venir. Y además no tiene una política de fronteras, en realidad basada, en mi opinión, en integraciones binacionales, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay que entender, que somos un país que no tiene política, y además, y como está politizado, cada país tiene su propia política. O sea, por ejemplo, la Comunidad Andina te hubiese permitido, desde mi punto de vista, el marco adecuado para llegar a estrategias de cómo tratar el tema de la migración venezolana, ¿no es cierto? Porque están afectados ¿quiénes? Colombia, que Colombia es un caso aparte, porque antes Colombia era el que exportaba colombianos a Venezuela, ¿no es cierto? Eran 3 millones o más que vivían en Venezuela como consecuencia del conflicto armado. Ahora puede ser al revés. Y hasta ahora siguen más de 3 millones de colombianos en Venezuela. Entonces, sí, el otro tema es Ecuador, que hace unos años, cuando yo vivía en Ecuador, el año 2005 y el año 2008, eran los colombianos el problema, ¿no es cierto? Y también, y después viene Perú. Somos los 3 países que más sienten el impacto de la migración. Los 3 estamos en la Comunidad Andina. La pregunta es: ¿qué cosa ha hecho la Comunidad Andina cuando puede hacer un plan regional? No ha hecho nada, ¿no es cierto? Cada país... Bueno, la Comunidad Andina de verdad que es un saludo a la bandera, ¿no? Ahora tú que vas a postular al Parlamento Andino, o sea, ¿qué se puede hacer en verdad para reactivarla? Yo temo, y después te responde eso. Y lo segundo, lo que se firma no se cumple. Hay un convenio que se llama el convenio de la Declaración de Quito, que se reúne en noviembre del año del 2018, de 12 países de la región, para tratar exclusivamente el tema de la migración venezolana. Entonces, la necesidad de planes regionales, la necesidad de los documentos, ninguno se ha cumplido. Y todo tiene que ver con la politización que existe sobre Venezuela, esta especie de obsesión, digamos. Yo planteo que hay que desmadurizar las relaciones con Venezuela y darle otro sentido. O sea, porque si tú no solucionas el problema venezolano, la migración va a seguir.
Esa es mi opinión. Entonces, Bueno, hoy en día, según Naciones Unidas, hay 5 millones de venezolanos que han salido a diferentes países de la región y otros continentes. Ahora, si, como tú dices, ningún gobierno tiene una política clara frente a esta crisis humanitaria, y vemos la semana pasada como, por ejemplo, han baleado a un repartidor de pizzas, el mismo cliente, porque simplemente era venezolano. O sea, hemos llegado a ese nivel de violencia que linda con la delincuencia, ¿no? Y esta postura de silencio, de no hacer nada por parte de los gobiernos, no puede reventar en algún momento en un estallido social. Pero por supuesto, yo creo que alguien está promoviendo la xenofobia, ¿no? Hace una semana sacó el Canal 4 un especial en su programa dominical donde dejaba entender que todo este tema de los venezolanos, este chico que lo tiran del puente, por ejemplo, en Colombia, ¿no es cierto?, que supuestamente era una venganza porque aquí había un conflicto entre las bandas peruanas y las bandas venezolanas, era mentira. Y como habían sacado videos de otros países en otro momento para armar una especie de muñeco sobre un enfrentamiento de bandas delincuenciales, ¿no? Por supuesto que alguien está creando un ambiente de xenofobia, sobre todo en mi opinión la derecha, ¿no? La derecha está creando hace tiempo. Claro, ¿no? Y por ejemplo hemos visto a este candidato a la presidencia peruana, López Aliaga, que con un mensaje de odio contra los migrantes, de verdad que es de temer. Entonces, pero frente a esto no hay unos paradigmas de los organismos internacionales de derechos humanos que obliguen a los gobiernos a cumplir. No hay, fíjate, yo te cuento un dato que es real, ¿eh? Yo cuando era parlamentario, el Perú presentó el año 2014, creo que fue, un informe al Comité de Trabajadores Inmigrantes que queda en Suiza, porque está obligado el Perú a presentar un informe, ¿no es cierto? El informe que presentó el gobierno peruano, el Comité de Naciones Unidas hizo 54 observaciones, entre las cuales está la promoción de la xenofobia. Y eso fue cuando Urresti era ministro del Interior. O sea que hay una... O sea, no es primera vez que las autoridades no solamente no saben qué hacer, lo único que saben hacer es practicar la xenofobia, ¿no? Entonces, y además porque... no hay, o sea, como te digo, no hay política migratoria, o sea, no hay un concepto de política migratoria, o sea, no existe política migratoria. Y me parece porque hay una diplomacia que está orientada, en mi opinión, a los tratados de libre comercio, a una buena relación con Estados Unidos, y el resto que baila con su propio pañuelo. Tú has podido utilizar la comunidad andina para comprar la vacuna, porque existe el convenio Hipólito Unánime. Ya. Claro, una alianza con Argentina y México para fabricar la vacuna y mejor nivel de autonomía, ¿no es cierto? Aquí la diplomacia hay que cambiarla radicalmente desde mi punto de vista. O sea, ya uno mira pues como un exceso, como una generación que ya no existe, ¿no es cierto? Pero me sorprende lo que dices de que casi ningún país tiene una política migratoria en este momento bueno, desde antes de la pandemia, ¿no? Pero ahora se ha acentuado la gente que sale a buscar cómo sobrevivir de alguna forma entre los países vecinos. Entonces, ¿qué va a pasar? De aquí a 2 años, ¿tú cómo ves el panorama? El problema va a seguir, ¿no? Que la tiene más o menos es Ecuador. Ecuador ha sabido aprovechar los envíos de remesas a su país, ¿no? Porque hay muchos ecuatorianos que vienen a Europa porque ellos no tenían necesidad de visa en la década de los 90, ¿no? Si tú vas al sur del Ecuador, por ejemplo, y tú notas qué familia tiene un migrante, qué familia no tiene un migrante por el tipo de casas que tiene. Acá no hay ni siquiera eso, ¿me entiendes? O sea, ahora, ¿qué cosa puede pasar? Va a seguir el problema, porque el problema no solamente depende de cuántos estén, porque la tasa de participación de venezolanos, según datos oficiales de la policía, en temas delincuenciales, es muy baja, no llega al 1%. Pero acá todos los medios de comunicación que también, a mi parecer,
le echan leña al fuego en el tema de la xenofobia. Por ejemplo, agarran una banda de delincuentes donde 20 son peruanos y uno venezolano, pero dicen la banda de los venezolanos, ¿no? Claro, entonces, eso también aumenta la xenofobia, la reacción de la ciudadanía. Contenida porque me dan la prueba extranjera, porque todo el mundo sabe que es venezolano, ¿cierto? Pero acaban de capturar una banda de 30 policías, ¿no es cierto? Han allanado decenas de casas y toda la banda estaba compuesta por policías peruanos que cobraban cupos y que estaba al mando del jefe de la DINCRE de la Victoria, o sea, de la lucha contra el crimen en la Victoria, ¿no es cierto? Y han allanado casas en diversos distritos de Lima, inclusive. Entonces, acá hay problemas que tú dices, tienes que enfrentar para resolver no solamente el tema, para comenzar a resolver el tema de la delincuencia, para comenzar, que tiene que ver también con el tema venezolano, pero tienes tal cantidad de problemas y llega un momento que tú comienzas a echar la culpa a alguien, porque uno los puede resolver. ¿Quiénes son? Los venezolanos. Y cuando tú eres el problema, ese es mi punto de vista, no tienes política de frontera. Lo que tú señalas, ¿no es cierto? Y cada vez más la frontera norte se está pareciendo a la frontera México-norteamericana. Coyote, ingresos clandestinos, que es una fuente y un caldo de cultivo para el crimen organizado. La frontera sur que yo he encontrado parlamentario andino, hay 5 millones aproximadamente de pasos al año. Sí, no, terrible, terrible. Y bueno, ahora que mencionas Estados Unidos, increíblemente el anuncio de Biden de que va a abrir la ciudadanía, o hay posibilidades de darle a la ciudadanía a 11 millones de migrantes indocumentados, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto para que se pueda concretar? Del Congreso, pues, ¿no? Y depende de la voluntad de Biden. Porque, fíjate, yo, como diría pues, el dicho, ver para creer, ¿no? Exacto. Obama deportó más gente que Trump, ¿no? O sea, que no porque seas demócrata vas a cambiar la política migratoria, además que es una política muy solosamente guardada por los norteamericanos, ¿no? Que no permiten ningún tipo de influencia ni intervención, o sea, que hay que esperar, o sea, espero que se cumpla, pero ya han aparecido nuevamente esta especie de jaulas para los niños en la frontera, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos, yo creo que... Claro, bueno, al menos lo ha anunciado, ¿no? Eso es un gran paso. Me parece bien, porque además los países, por ejemplo, los países europeos, ¿no es cierto? Necesitan a los migrantes, económicamente, porque ellos soportan el plan de jubilación. Porque son ciudades de viejos. No, sí, y las Naciones Unidas además han hecho un informe donde dicen que ahora con esta situación de los migrantes y en pandemia, que van a haber 33 millones de pobres más en el mundo, justamente porque los migrantes ya no pueden enviar remesas a sus familias. Entonces, si los migrantes en verdad son el motor de los países donde radican, ¿por qué es que no se les incluye? ¿Por qué no hay una política de inclusión si son parte del motor de la economía? Este Estado se cuenta que la pandemia ha iluminado, pues que como diría Paquita del barrio, la cantante mexicana, una expresión mal hecha, ¿no es cierto? Porque el tema de salud es un desastre, ¿no? El tema del oxígeno, que ya se presentó en la primera ola, no lo han podido resolver en la segunda ola. Hay un problema también de gestión y de manejo estatal que en el Perú es muy deficiente, ¿no? Y además porque hay que entender, fíjate, que el tema de la migración es un tema de la globalización. ¿Cuáles son los temas de la globalización? Uno es la globalización financiera, que es el control del capital financiero del proceso mismo de globalización. El segundo tema es el tema de la migración. O sea, hay más de 250 millones de personas que migran. Hay cerca de más de 70 refugiados en el mundo. Y nosotros estamos ya al nivel de esos países africanos que reciben refugiados, que reciben migrantes. O sea, estamos en ese nivel, ¿no es cierto? Ese es el segundo tema. El tercer tema es el cambio climático, que también genera migrantes por cambio climático. En fin, hay 4 o 5 temas, para no prolongar mucho, que merecen la atención del Estado y que no la hacen, desde mi punto de vista. Y tiene que haber, por eso yo me peleo en el Parlamento andino para que este Parlamento andino sea un parlamento que fiscalice, que controle temas vinculados a su quehacer, al tema de la integración. Y justamente ahora que hablas del Parlamento andino, ¿qué se puede hacer para reactivarlo, no? Porque en los últimos
años, por no decir décadas, no se le ha escuchado ningún tipo de programa regional que se ejecute, ¿no? ¿Qué pasa con la carne? Yo he sido parlamentario andino del año 2011-2016, lo conozco más o menos, ¿no? Y creo que efectivamente hay que cambiarlo radicalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque el Parlamento andino nace el año 79, cuando lo crean lo que se llamó el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, y tuvo al principio un carácter deliberativo. Luego tenía un carácter de control de la integración. El tercer paso fue la elección de los parlamentarios andinos por votación secreta y directa que Santos, en una negociación con la derecha colombiana, sacó esa prerrogativa. Y finalmente debió tener un carácter vinculante respecto a su quehacer como Parlamento andino. Es decir, la idea del Parlamento andino es una copia o es una visión parecida a la que tiene hoy día el Parlamento Europeo. Los estados, desde mi punto de vista, ni las élites les interesa el tema de la integración. ¿Por qué? Porque tiene una relación, en mi opinión, sobre todo que sobredimensiona sus vínculos con Estados Unidos. Claro. Entonces, porque saben que la integración no les gusta a los norteamericanos. O sea, fíjate lo que han hecho con UNASUR, y fíjate que lo han hecho con PROSUR. A eso iba, que en verdad la integración real sería fortalecer la UNASUR, ¿no? O la CELAC. Pero claro, pero digamos, por eso yo creo que, y por eso me he presentado, porque además Juntos sí es un partido que está interesadísimo en la integración, o sea, y la izquierda, que es este paso de Juntos, está interesado. ¿Tú te das cuenta en quiénes presenta qué candidatos son de las otras listas? Es un relleno. Claro. No, yo recuerdo que cuando estaba funcionando la UNASUR, uno de los grandes proyectos era que todos los ciudadanos, los habitantes, la población de la región suramericana iba a tener un solo DNI que le daba los derechos en cualquier país de la región. Sí, eso hubiese sido maravilloso y no tendríamos el problema que tenemos hoy en día. Pero es que, pero te das cuenta que, en mi opinión, la integración ha sido secuestrada por las élites. ¿Te das cuenta? Porque finalmente la integración que estamos hablando es la integración de pueblos, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ejemplos. ¿Por qué no se hace una política binacional de integración fronteriza? ¿Por qué no fortalecemos la frontera peruana-ecuatoriana? Mi padre es de Huancabamba, de la Sierra de Piura, que colinda es vecina con el Ecuador, ¿no es cierto? El sur ecuatoriano y el norte peruano son casi exactamente iguales. Los mismos apellidos, los mismos dulces, la misma música. Si tú fomentas esa cuestión, creas un circuito económico realmente, y la frontera, en lugar de ser una especie de línea divisoria, como se decía antes, es una línea de integración. O el caso del occidente boliviano con el sur peruano y el norte chileno. Yo estaba en la frontera norte, en la frontera sur peruana, en Bolivia también. Las élites, porque tenemos un modelo, además, interesados más en exportar minerales, qué sé yo, que en comercializar internamente en el espacio andino, que son más de 100 millones de personas. Entonces, hay que tenerlo como un político. Y el Parlamento andino, si es algo, ¿no? Y aquí repito una frase del embajador García Bedoya, que fue canciller del Perú, la expresión más alta de la integración es la integración política. ¿No es cierto? Claro. Y por lo tanto, la integración que hay que impostar debe ser una integración política. Ya, pero eso es un trabajo muy complicado porque eso es complicado, ¿no? Y si hemos visto que hasta ahora no se da y cómo estamos en este momento, depende en verdad de la presión del pueblo, ¿no? Pero tú te das cuenta que Europa, que ha tenido 2 guerras mundiales, 100 millones de habitantes o muertos, se ha podido más o menos integrar, ¿no? Que pueden convivir. Acá hay un problema desde el punto de vista de las élites, que siempre han mirado hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, las élites obedecen a Occidente, ¿no? Occidente, tiene una no hay una visión de patria grande, digamos, ¿no? No, siempre están... Y no solamente de patria grande, sino de recomponer el espacio andino. No, menos. Porque este espacio andino, que en mi concepto son sobre todo Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, es todo un espacio. Ahora, a tu parecer, ¿quién sería el gobierno en este momento de Latinoamérica que está manejando mejor el tema migratorio? ¿Quizás López Obrador, te parece? ¿O
¿Quién Más o crees menos. tú? ¿Por qué? No, porque finalmente puede tener una política migratoria manejado bien, pero esos migrantes quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Se Sí, van a claro, quedar. están de paso. Hay ahorita 25.000 peruanos, migrantes en la frontera con México esperando que les den su Los visa haitianos acá, de ¿no? asilados. Es como los haitianos acá, ¿no es cierto? Los Claro, haitianos están de paso porque se quieren ir a Estados Unidos. Son claro. los mismos haitianos que hace años vinieron luego del terremoto, pasaron la frontera, se fueron por Madre de Dios, porque Brasil les daba mucha ayuda a los haitianos, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado con el mejor de Brasil en ese momento y tenían afiches diciendo, no hagan caso a los coyotes. Nosotros le damos el ingreso gratis. Y ahora que están en crisis, han regresado nuevamente por el Perú para irse al Ecuador y el Ecuador se van a ir a Estados Unidos. Entonces son migraciones de paso, pero hay migraciones que en mi opinión se van a quedar. La venezolana en parte es una de ellas. Pero claro, No la sé. acá dicen que en unos 10 años ya no va a ser Perú, sino Peruzuela. Pero esa es parte de la xenofobia, ¿no es cierto? O sea, pero fíjate, en Santiago de Chile hay 200.000 peruanos, ¿no? Y en Buenos Aires hay 300.000 peruanos, ¿no? O sea, no. Pero lo que pasa es que, como te digo, no tenemos costumbre de ver al otro, o sea, a un extranjero tan masivamente como en otros países. No, definitivamente. ¿Cuántos son tú que has escrito un libro sobre este tema de las migraciones? ¿Cuántos peruanos han migrado en años anteriores a otros países de la región o Europa? Te voy a dar el dato, ya más o menos a grosso modo. En la década del 90, o sea, en la época de Fujimori, migraban en promedio anual 50.000 personas. El año 2000, cuando entramos ya al año de la democracia, esa curva de 50.000 descubres que el año 2002, 2003 pasa a ser 100.000. Y el año 2007, 2008, 2009 pasa a ser más de 200.000. Lo que te quiero decir es que los migrantes se han ido cuando más hemos crecido, lo cual es una aparente paradoja. ¿Qué cosa han hecho? Han ahorrado su platita y a la primera se han ido. Yo calculo que en estos años, el último dato lo tenía creo que el 16, el 17, salen más de 100.000 y se quedan. ¿Y eso a qué crees que se deba? Siendo el Perú en los últimos años supuestamente uno de los países de la región que más creció, en fin, ¿por qué la gente se seguía yendo y en esa cantidad como tú mencionas? Es mentira. O sea, ¿por qué se han hecho encuestas a peruanos en España, Canadá y Chile? ¿Por qué se van, cierto? Que me parece una cosa muy importante, ¿no? Se van porque no tienen Estado. Se van porque encuentran mejor educación. Se van porque encuentran más derechos, porque mejor atención de salud y porque pueden prosperar. Pueden movilizarse socialmente. Acá no. O sea, entonces el problema somos nosotros, como yo he dicho varias veces, tenemos que mirar el Perú con los ojos de los migrantes. Porque no se dan por gusto. O sea, nadie mira porque le gusta. O sea, hay gente, bueno, son una pequeña minoría, porque migrar, yo he ido a las vías miserias donde viven los peruanos, y francamente, en mi opinión es terrible, ¿no? O sea, una vez entré a una de noche, no entraba la policía. Y entré con 20 peruanos que vivían en esa zona y no avanzamos más porque se había roto la tubería del desagüe y todo un charco y daba miedo. Pero entonces, a la gente que migra no migra porque le gusta. Además, y si migras a otros países que no sabes tu idioma es peor. ¿Cómo distribuye la migración? Más de 1 millón en Estados Unidos. El último flujo migratorio, la última ola migratoria ha sido América del Sur. En La Paz tenemos 2 consulados. En el Alto y en La Paz. Entonces, ¿qué países han sido objeto de migración? Argentina, que es una migración que se incrementó en los años 90, ¿no? Bastante, después de los 80, y después Chile, también en esos años, y después Bolivia y Brasil. Acá, en América Latina en general, yo calculo que hay podría llegar al 1 millón de personas, ¿no? Y en Europa, un poco menos de 1 millón de personas y menos que América Latina, ¿no? Y en Japón hay como 40.000, 50.000, ¿no? Entonces, bueno, Beto, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente, pero no me quiero ir, no me quiero despedir sin antes preguntarte, según tu experiencia, las investigaciones que has hecho sobre este tema,
¿cuál crees que sería la solución o algunos visos de solución que se podrían dar desde los gobiernos o desde los organismos internacionales de derechos humanos? Es como dice pues, el dicho, creo que es chino, ¿no? Hay que caminar con los dos pies, ¿no? ¿Qué significa eso? Primero tenemos que resolver o comenzar a resolver, respetando el derecho internacional, etcétera, etcétera, la crisis venezolana. Porque ahí salen efectivamente los migrantes. O sea, hay factores de expulsión en Venezuela que tenemos que buscar la solución. Eso en primer lugar, que me parece importante. En segundo lugar, tenemos que tener una política que comience a regularizar a los venezolanos aquí en este país para saber quiénes son. Que no sé si se hace o no se hace. Me parece fundamental. O sea, aceptar y comenzar a buscar, porque además tienen derechos por convenios, como tú dices, internacionales. Tercero, tenemos que tener una política de fronteras. Hace 5 días hablé con un radio de Condorcán y tienen el mismo problema, ¿no? Los venezolanos. El tema venezolano es un tema de arriba para abajo, del Perú, de todo. Y tenemos que tener una política de fronteras, porque eso no se soluciona porque envía 50 tanques. Pero no necesariamente una política de fronteras militarizada. Eso no se soluciona porque envía 50 tanques atómicos, ¿cierto? Es un error, ¿o no? O 1.200 ¿Cuál tendría que ser la política de fronteras? Son políticas de corto, mediano y largo plazo, pues. Porque tienes que tener fronteras seguras de un proceso. Pero ahora tienes que en primer lugar regularizar a los venezolanos. Además te conviene porque ahí puede haber gente que tengan técnicos que puedan aportar mejor, ¿no es cierto? Ahora, requiere una política laboral de incorporación de venezolanos con sus derechos y también que proteja el salario de los peruanos, porque finalmente la migración venezolana ha generado una baja del salario porque hace trabajo más barato, como sucede en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero requiere una política multisectorial. El drama de las mujeres venezolanas es terrible. Yo trabajé en mi época de parlamentario con las mujeres casadas con peruanos, que se casaban en el extranjero, venían acá y el tipo tenía otro matrimonio. Entonces hacían varios casos de mujeres, o una la saqué en forma clandestina, porque el vínculo antes migratorio titulaba el matrimonio de la mujer y no el hijo. Claro, ese es otro gran problema de la migración, que es la ruptura familiar, y ese tema no se toca, ¿no? Porque priorizan el tema económico, el de la subsistencia, pero no la fragmentación y la ruptura familiar. Entonces, tiene muchas aristas este problema, ¿no? Ojalá, bueno, que el tema da para mucho más, Beto. Yo espero tenerte nuevamente en el programa, te agradezco tu participación. Entonces se modificó pues, la ley de acá de extranjería, que yo también la impulsé, ¿no? Para que el nieto sea el hijo y no el esposo, ¿no? Entonces, exacto. Me parece que requiere que el Estado tenga en su cabeza la necesidad de una política migratoria, que es lo que yo insisto, y que los organismos internacionales de integración funcionen, porque la pandemia nos ha agarrado con estos organismos de integración en crisis, Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR, es decir, y eso en realidad, ¿a quién le favorece? Al imperio, como siempre, ¿no es cierto? A las grandes potencias, ¿no? Bueno, Beto, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes también, amigas, amigos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves en una nueva entrevista de Nuestra América en Disputa. Chao.